Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Veo muchas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto, otras nuevas. Un placer compartir foro con el licenciado Héctor, con Ociel, con Javier. Bienvenidos todos. Bueno, pues como hablábamos, la reforma tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que las leyes fiscales no crean figuras, regulan figuras y le dan consecuencia a figuras que nacen en la legislación común, en las legislaciones de origen, y de estas figuras se desprenden, insisto, las consecuencias fiscales. En ese sentido, sí destacar que estamos ante una reforma que es eminentemente recaudatoria. Conocemos también ya todos que se establece una fracción o un artículo de excepción a la regla general que se permite la subcontratación, ahí lo delineo, de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. En ese sentido, insisto, en la opinión de un servidor, la redacción de esta fracción normativa debió haber sido: se permite la subcontratación de personal a través de la contratación de servicios especializados a terceros. Ahora bien, lo que hablábamos, la confusión de subcontratación y contratación. La ley del IMSS habla que la contratación de servicios especializados y ejecución de obras debe cumplir con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Ahí pongo una nota que consideramos que esta redacción es apropiada, porque son precisamente los servicios los que se contratan y es el personal el que se subcontrata en virtud de la disposición de personal que subyace en el contrato. Entonces, a mí me parece que la ley del IMSS la redactaron bien y que la Ley Federal del Trabajo la redactaron con alguna pobreza en la técnica de redacción. Es más, el contrato de suministro de personal es un contrato entre comerciantes al cual subyace una puesta a disposición de personal. No es un contrato laboral, como muchos dicen. Tiene matices y tiene personal que se pone a disposición, pero si me queda mal el que contraté, esa controversia no se va a ventilar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se ventilará en los tribunales mercantiles. Entonces, mi apreciación es que no nos enfoquemos tanto en el tipo del contrato, sino en su fondo. Vamos a ver un par de ejemplos en los que sí hay puesta a disposición de personal y otro en el que no la hay. Tomemos por caso empresa A, que es una empresa que se dedica a la producción agrícola de alimentos. Empresa B es una empresa que se dedica a prestar servicios de tecnologías de la información. Ahora, vamos a ver los nexos jurídicos que nacen de este contrato. Respecto de A con B, hay un contrato de prestación de servicios informáticos, vamos a llamarle. Respecto de B, con los trabajadores ingenieros, hay un contrato, puede ser individual de trabajo, pudiera ser colectivo, etc. Y respecto de A, con los trabajadores ingenieros, hay una subcontratación en virtud de la puesta a disposición. ¿Qué conclusiones nos llevamos? El contrato entre A y B no es un contrato laboral, es un contrato mercantil. Sin embargo, a ese contrato subyace una puesta a disposición de personal. Ya hablamos de que checan entrada, casi que hasta hay uniforme. Luego entonces sí que se actualiza el supuesto de la subcontratación. Claro está. Y también podemos concluir que empresa A está subcontratando ingenieros a través de empresa B. Vámonos al caso 2, en el que mi interpretación va a ser a la postre que no hay subcontratación de personal. A de nueva cuenta se dedica a producir alimentos. B es una empresa de transporte de personal que presta su servicio con unidades de transporte propias y sus choferes y los superiores jerárquicos de los choferes son colaboradores de igual modo del transportista, de empresa B. Empresa A ha celebrado un contrato de transporte de personal con empresa B, cuyo objeto es ejecutar determinadas rutas de transporte que señala el contratante. Eso sí, ¿verdad? Claro que las va a señalar, no por eso me esté dando instrucciones a mis trabajadores. O sea, el cliente que produce alimentos no le puede decir al chofer: espérate 5 minutos, pasa también por mis hijos al colegio.
no le puedes decir nada, está prohibido por contrato. ¿Qué hay aquí en mi apreciación? Un contrato de transporte de personal respecto de B con sus trabajadores, choferes, un contrato individual de trabajo y ningún vínculo entre A y los trabajadores del transportista. Ningún vínculo. Y como no existe puesta a disposición, ya señaló cielos ejemplos, el transportista los trae con su uniforme, checan entrada con el transportista, se capacitan con el transportista, hacen su pastel de cumpleaños con el transportista. Todos estos elementos hacen que resulte evidente que no hay puesta a disposición de personal. Y dicho eso, no estamos acogidos al régimen de subcontratación en este ejemplo, en mi apreciación. Vámonos ahora sí de lleno a la materia fiscal. En esta reforma empezamos con el código y nos vamos a la ley de renta y a la ley de IVA. El código de inicio nos habla de que no van a ser deducibles, esto después lo reiterará la ley de renta. Los pagos, y en general es muy obvio, son no deducibles los pagos de subcontratación indebida de Ley Federal del Trabajo. Cuando los trabajadores del contratista que se pongan a disposición hubieran sido originalmente trabajadores del contratante y se los hubiéramos transferido al contratista a través de cualquier estrategia. Es decir, el que me lleva el outsourcing ahorita, que es un tercero, me tiene a los operativos y me tiene a los administrativos. Y pudiera surgir la idea, pues devuélveme a los operativos, esos hacen el objeto social, no hay forma de que te los quedes. Pero quédate a los administrativos, que en una de esas son los que más ganan. En ese sentido, merece mucho la pena analizar si esos administrativos de inicio los contraté yo, hice la cascada y se los pasé al outsourcing. Porque si ese supuesto se actualiza, esos trabajadores fueron originalmente del contratante y se los puse en la panza al contratista. Ese pago sería no deducible. Entonces, súper importante llevarnos esa rastreabilidad cuando hagamos el diagnóstico de los que se quedan y regresan, llevarnos esta rastreabilidad de quién fue el primer empleador de estos trabajadores. Desde luego, bueno, solo mencionar, creo yo que no hay que movernos por el miedo, sino por la actitud proactiva hacia el cumplimiento, pero sí no perder de vista que existen sanciones por las infracciones a la ley y que hay un tipo penal agravado de defraudación fiscal en simulación de subcontratación. Y bien, Código Fiscal de la Federación nos vuelve a reiterar, para que los subcontratos de servicios especializados, fíjense cómo ahora sí habla código, se regresan, cuando subcontrate servicios especializados. Ya hablábamos que el especializado no se subcontrata, se contrata, pero ahí se la van llevando entre las leyes y te dice no puedes acreditar ni deducir si el contratista no está inscrito en el padrón y si no cumples los requisitos señalados en ley de IVA y ley de renta. ¿Qué requisitos tenemos? Estos requisitos son para quien contrata los servicios especializados. El que los provee tiene dos obligaciones nada más, las cuatrimestrales y pasarle a su contratante esta información. Y el que lo recibe, insisto, solo tiene la obligación de pedirle a su contratista estos datos, su padrón, CFDI salarios y comprobante de pago. Fíjense la distinción, no te dice la declaración de cuotas de obrera de ISR salarios, te dice el bancario de pago, porque en una de esas me haces la declaración y luego te avientas tu complementaria, no la pagas, o me enseñas el acuse de Banorte, todo bien. Mismo caso bancario me pide de cuotas obrero patronales y de aportaciones de Infonavit para poder acreditar el IVA y deducir. IVA tiene una buena noticia que fue un dolor de cabeza para muchos de nosotros. A partir del 1 de agosto de 2021 desaparece la ya famosa retención del 6%. Esa retención del 6% nació al mismo tiempo de la retención de ISN prácticamente. No se ha reformado al momento la ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. Entonces sigue siendo aplicable hasta hoy la retención
de ISN, que sabemos que es la mitad del impuesto. Mismo caso, cuando yo quiera acreditar IVA, los requisitos que dije antes son para la ley de renta, estos son para IVA, son similares, pero aquí le pido el padrón, le pido copia de la declaración de IVA, esta sí es declaración, y le pido el acuse de pago bancario que me demuestre que pagó, y no se constriña al IVA, dice que todas las contribuciones de ese periodo. Y aquí sí viene un punto bien importante. Dos cosas: el contratista, que es el proveedor del servicio especializado, está obligado a más tardar el último día del mes siguiente en que yo le haga un pago por estos conceptos, cierra ese mes en que le hice el pago, tengo otro mes y en ese lapso me tiene que entregar esta información. Ley de IVA lo pone como una obligación expresa. Ley de renta no lo pone ahí, pero se entiende que lo es. De esta reforma integral existe una figura que es la responsabilidad solidaria. Hay responsabilidad solidaria en todas las leyes, en la del trabajo, en la del seguro social, en la de Infonavit y en el código. Y los supuestos son muy obvios. Si mi proveedor incumple con código, con Infonavit, con IMSS o con obligaciones laborales, en lo que incumpla, yo soy solidario. Y decía Ociel, la diferencia entre la solidaridad y la subsidiariedad es que el solidario, los dos me deben igual. El deudor subsidiario es mejor porque él cubre hasta lo que no alcanzó a pagar el primer deudor. Pero el solidario, ¿cuánto te llamas los dos? Entonces, lo único es si llevémonos esa sensibilidad de que si mi proveedor está mal, yo puedo solidarizarme con él. El personal que yo vea que sin duda hace mi core business, me lo traigo a la panza de regreso. Pero tengo que ver con mucha técnica cómo me lo voy a traer a la panza. Tengo dos caminos en general: sustitución patronal y uno que llamamos altas bajas, o es decir, terminar esas relaciones, generar unas nuevas. La sustitución patronal implica, después del periodo de transitorios, también tener que transmitir bienes. Ya decía Ociel, si lo haces en los 90 días, no tienes que transmitir bienes, se entiende que era un insourcing, algo bien armado. Si es después, transmites bienes. Implica algo que en algunos casos es positivo, que es mantengo la prima de riesgo del patrón sustituido. En algunos casos conviene, en algunos no. Me implica también que evito finiquitos, evito hacer un chorral de finiquitos con todos los trabajadores, porque ya les manifesté que ahora yo soy su patrón con todos los derechos que tenían adquiridos con anterioridad. ¿Qué implica el esquema altas-bajas? ¿Qué es esto? El proveedor me los da de baja, los finiquita, les tendrá que pagar un finiquito con sus irrenunciables a la fecha de la terminación. Ya el proveedor verá si hace despido injustificado o logra obtener que sea una renuncia en virtud de que el nuevo los va a contratar de manera formal, es decir, no va a haber ahí un menoscabo a sus derechos, pero esa será parte de las negociaciones con trabajadores. Y la prima de riesgo sí consideremos que con el esquema altas-bajas puede verse modificada, porque en una de esas yo nomás tenía 1 o 2 trabajadores que hacían labores de cuello blanco. Entonces, cuando me traigo a los operativos, asumo riesgos distintos frente al IMSS. Otra ruta que puede trazarse en las empresas va a ser la superespecialización. Hacer empresas, como decía Ociel, con objetos sociales muy acotados para desintegrar la cadena de valor y en esa cadena de valor poder recibir la mayor parte de servicios especializados. Y bueno, la conclusión, una de las más importantes es: hagamos en nuestras empresas nuestro manual de cumplimiento, nuestro protocolo, que el de compras, que el de RH, que la Contraloría dominen, que sepan muy bien identificar: este proveedor me suministra un intangible, hay puesto a disposición o no, o eso se lo consulto a mis especialistas, y si ya definí que sí hay puesta a disposición, en ese momento ejecuto todo lo que le tengo que pedir. Entonces, un buen sistema de compliance e idealmente contar con auditorías externas a este sistema de compliance, porque ya vimos que las consecuencias son importantes. No deduzco, no acredito, hay multas, hay sanciones, hay dolores de cabeza que nos podemos evitar si hacemos un buen diagnóstico y un buen programa de cumplimiento.